tal, amigos? Nos encontramos aquí en la Sala Grau del Palacio Legislativo, donde se da inicio a una conferencia magistral sobre proyecto de la Ley Marco de Tributación Ambiental en el Perú, y esta vez estará a cargo de las palabras del señor Cristóbal Borrero, quien es un erudito en el tema y también es un catedrático en algunas universidades de España. Da inicio a la ceremonia el congresista Aníbal Huerta, parlamentario del Congreso Nacional. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de todos ustedes y reconocer el enorme esfuerzo que hacen nuestros brillantes invitados, los magistrados Cristóbal Borrero y Eduardo Borrachina, profesores de la Universidad de Sevilla y Barcelona respectivamente. Ellos son especialistas en derecho tributario, quienes vienen desde el viejo continente a prestarnos su invalorable ayuda para reflexionar sobre un tema que nos interesa a todos, como es el de la tributación ambiental. El proyecto de ley marco de tributación ambiental fue concebido con el propósito de instaurar un orden. La técnica legislativa requiere de ciertos elementos que nos ayuden a entender las necesidades de su aplicación y deben marcarse dentro de los preceptos constitucionales, de tal modo que no colisionen con ellos. El tema tributario del cual hoy nos convoca es un tema muy sensible y siempre en el país ha generado una serie de controversias. Debo aclarar que la ley marco de tributación ambiental, del cual hoy día nos va a disertar una excelente charla magistral, no va a crear nuevos tributos, de ninguna manera. La ley marco servirá de base para que con esta herramienta normativa puedan los gobiernos nacionales, regionales y locales establecer instituciones jurídicas que le permitan afectar manifestaciones de riqueza y con reglas de juego muy claras. Evitar la contaminación ambiental, algo que siempre nosotros estamos condenando, siguiendo el principio, quien contamina paga. El desarrollo de la norma se encuentra expedida para el debate y en esta oportunidad hemos querido invitar a este recinto parlamentario a los doctores que aquí se encuentran para señalarnos derroteros en sus calidades de especialistas en el tema tributario. Y con la experiencia ya vivida en la Comunidad Europea, institución a la que pertenece España, el país de origen de dos de nuestros grandes hoy día invitados aquí. Los estudios del tributo en el afán de contribuir a combatir la contaminación ambiental, que peligrosamente nos está arrastrando de manera ineluctable a nuestra propia destrucción, han bien pensado en crear formas de controlar esta indiscriminada actividad ejercida, ya sea por empresarios inescrupulosos o por gente que agrupándose hace las veces, que no dudan hoy en día en destruir el medio ambiente, con el solo propósito siempre de un lucro desmedido que le dan a las cosas. Luego de innumerables coordinaciones con brillantes profesionales de la especialidad tributaria, convenimos en estructurar una norma que diera pie a la construcción de una legislación ordenada en respeto a los principios consignados en el artículo 74 de nuestra Constitución Política. Lo más complicado ha sido señalar el referente para identificar la capacidad contributiva,
debiendo entonces, en un ejercicio permitido por nuestro marco jurídico, evocar el principio que ya es de uso común en los países donde se viene implementando con impensable éxito el de contaminador-pagador. En ese sentido, podemos afirmar que la capacidad contributiva es algo más que una potencia económica. Esta debe ponerse en relación con el sujeto pasivo del tributo y debe considerar qué es una cualidad de éste y no del presupuesto de hecho. La idea de los tributos ambientales, mis amigos, ecotributos, ha venido a llamarlo el doctor Jorge Bravo Cusi, que vino a dictarnos una excelente charla aquí en esta misma sala. Es el principio quien contamina paga. Se implanta con propiedad al incorporar el coste ecológico en el precio de un bien o servicio e induce a los consumidores y productores hacia un comportamiento más acertado. Es decir, que se pague más por las cosas que son ambientalmente dañinas y menos por las ecológicamente beneficiosas. Fernando Serrano Antón indica que se trata de un impuesto directo de carácter incentivador que pretende disuadir del deterioro ambiental, que gravaría la manifestación de riqueza traducida en el consumo y repercutiría en el adquiriente de los productos gravados. La iniciativa de ley ya se encuentra ingresado con el número 3794 del año 2009 en el Congreso de la República, expedida para el debate, gracias a los valiosos aportes tanto de los legisladores, así como de los especialistas, básicamente los especialistas en materia tributaria, porque este es un tema bastante novedoso aquí en el Perú, que al no dudarlo participarán con vivo interés a efectos de sentar las bases y estructurar los pilares de una norma que acorde con las exigencias de los actuales momentos y en respeto a los principios contenidos en nuestra Constitución política en lo referente a la materia tributaria, definitivamente contribuirá a mantener el equilibrio exigido de uso adecuado de nuestros recursos y respeto a nuestro ecosistema. Por eso quiero reiterar mi enorme satisfacción de poder esta vez presentar a estos dos grandes y brillantes tributaristas, los magistrados Cristóbal Borrero y Eduardo Barrachina, para el cual reitero mi profundo agradecimiento en nombre del Congreso de la República y declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. Seguidamente, perspectiva del proyecto Ley Marco de Tributación Ambiental, a cargo del doctor Eduardo Barrachina Juan. Fuertes palmas. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la invitación que he recibido para estar esta mañana con todos ustedes. Para mí es un gran honor estar en el Congreso de la República de Perú y por eso lo agradezco muy cariñosamente al doctor Aníbal Huertas, también al doctor Teodoro Castro y saludo también a mi compañero magistrado en las labores de la magistratura española, doctor Cristóbal Borrero, y también en la investigación científica de la ciencia del medio ambiente, que es una ciencia moderna, una ciencia nueva, que está en continua expansión, en continua progresión y que ninguna nación todavía ha conseguido consolidar ni dar por terminada, porque es un derecho nuevo y, por lo tanto, conviene que este derecho se ajuste a la realidad histórica de cada momento en el que nosotros vivimos. Hay un distinto tratamiento, tanto social, económico, político, jurídico, y
dentro de estas normas del derecho ambiental aparece siempre el deber de conservación y el deber de prevención. En la Constitución española, el artículo 45 establece el principio de la protección del medio ambiente, reconoce el derecho de que todos tienen un derecho a disfrutar del medio ambiente. Es un concepto jurídico indeterminado que se materializa única y exclusivamente en las leyes que se van desarrollando, que se van aprobando en los distintos aspectos en los que incide el medio ambiente. Pero la situación actual es bien triste, no solamente en España, sino en el resto de Europa, por la continua destrucción de la naturaleza, al ser una necesidad socialmente admitida. Se admite y casi se comprende que la naturaleza sea progresivamente destruida en beneficio de la modernidad. Esto puede parecer un disparate, pero en la actualidad es así. La urbanización, sobre todo en las zonas de la costa y en las zonas de la montaña, han terminado con reservas ecológicas y han cambiado la fisonomía geográfica de lo que es la costa del Mediterráneo por una urbanización que no se ajusta a la realidad ni tampoco permite un desarrollo posterior, ni siquiera turístico o en otros aspectos de lo que ya prácticamente se ha destruido. A esto hay que añadir la sobreexplotación de los recursos naturales. Los recursos naturales de cada país constituyen una fuente extraordinaria de riqueza y, por lo tanto, se deben proteger, se debe cuidar, se debe regular, se debe prevenir la sobreexplotación. La explotación de los recursos naturales de una forma abusiva puede dar lugar a la terminación de estos recursos naturales. Y entre ellos también, como hemos comentado anteriormente, la planificación urbanística, que la planificación urbanística, tanto desarrollada de una forma sin control, lo que hace es alterar por completo el equilibrio de la naturaleza. El aspecto internacional del medio ambiente es obvio. No solamente es un problema localizado en una determinada comunidad, ni tampoco en una determinada nación, sino que sobrepasa las fronteras, y de ahí la necesidad de que la Organización de Naciones Unidas haya creado la Agencia Internacional de la Energía. En la Unión Europea se hayan aprobado distintas directivas y existen distintos esfuerzos comunes, sobre todo en las conferencias internacionales como las de Estocolmo del año 72, la de Río de Janeiro, la de Kioto, la de Copenhague en el año 2009, que se celebró del 9 al 18 de diciembre del año pasado en la ciudad danesa de Copenhague, y que fue un absoluto y estrepitoso fracaso. Un fracaso porque los países ricos no van a reducir la cuota de progreso ni de participación en el consumo o en el consumo de la energía y en la explotación de recursos naturales, y los países pobres tampoco van a consentir que se les imponga unas cuotas de crecimiento impuestas por los países ricos, con lo cual estarían eternamente siempre en el tercer mundo. Este es un dilema de una trascendencia extraordinaria que en las conferencias internacionales no se ha conseguido todavía desarrollar, ni tampoco llegar a una determinada solución. Por eso, fíjense que una solución de compromiso en la conferencia de Copenhague fue conseguir la reducción del 50% de vertidos de CO2, de anhídrido carbónico, a la atmósfera para el año 2050. Para el año 2050. O sea que es una fecha tan tardía que prácticamente en el año 2050 pues el efecto que se habrá producido será tan dañino, tan perjudicial, que posiblemente sea ya prácticamente irrecuperable. En otro aspecto, a ver si puede pasar, por favor, eso es. La única solución que en la actualidad aparece es el intervencionismo administrativo. La administración pública es corresponsable no solamente en la dirección, en la organización, en la planificación, sino también en la prevención con la adopción de determinadas medidas que tiendan a minorar el impacto ecológico de cualquier planificación urbanística o instalación de una central fabril, etcétera,
porque si no se adoptan las medidas preventivas, pues el coste de la recuperación es prácticamente imposible. La única medida que se acepta en el derecho ambiental es la prevención del daño. Se debe analizar con prioridad y con anticipación el impacto ambiental, el impacto ecológico de la construcción, por ejemplo, de una autopista, de una línea de ferrocarril, etcétera, o la explotación de determinados recursos naturales, con la finalidad de impedir que se cause el daño, y cuando ya se ha causado el daño es costosísimo volver a la naturaleza al momento anterior en que se encontraba. Por ello, las medidas preventivas consisten en las autorizaciones administrativas. Lo explico brevemente por falta de tiempo. Estas autorizaciones, naturalmente, la Administración analiza, estudia lo que se quiere realizar y si se ajusta a un plan previamente marcado, ustedes tienen la posibilidad ahora, en la Ley Marco de Medio Ambiente de Perú, de iniciar un curso, de iniciar un camino basándose en la experiencia de otros países y conseguir un derecho moderno, un derecho ágil, un derecho dinámico, un derecho que necesariamente debe ser progresivo y debe adaptarse a la realidad de cada momento histórico y de cada lugar geográfico. Por lo tanto, esta ley marco que ustedes tienen la posibilidad de aprobar, y que algún día se aprobará, pues es la que, a través de los principios generales de las directrices básicas, permitirá la adaptación y la defensa del medio ambiente en Perú. Sin esta ley marco, que para vergüenza nuestra en España no tenemos todavía una ley básica, no hay una ley básica, sino que hay un conjunto innumerable de normas jurídicas, estamos atiborrados de normas jurídicas, pero nos falta, lo mismo que existe en el derecho tributario, tenemos la Ley General Tributaria, que ordena, que ha permitido la construcción de todo el edificio tributario en España, no tenemos esta ley marco. Sin embargo, tenemos una cantidad enorme de disposiciones que provienen de la Unión Europea. En total me parece que son unas 20.000 que están ahora vigentes, 20.000, que no hay mente humana que las pueda dominar, pero a través de estos reglamentos, de estas autorizaciones, de estas recomendaciones y especialmente de las directivas, los países miembros se ven obligados a desarrollar, se ven obligados a legislar en función de esas directrices básicas que se establecen en las directivas. Y por eso posiblemente no sea urgente la aprobación de una ley marco en España. Las medidas compensatorias, y entramos en lo que nos interesa, es la fiscalidad. Los tributos, nosotros tenemos el artículo 2 de la Ley General Tributaria, en el apartado segundo dice que los tributos son medios necesarios para la recaudación de ingresos para el sostenimiento de los gastos públicos. Esta es una declaración obvia. Con los impuestos que nosotros pagamos, la administración pública construye hospitales, construye escuelas, construye universidades, centrales nucleares, autopistas, carreteras, centrales eléctricas, etcétera. Y, por lo tanto, moderniza el país, pero porque lo paga el propio pueblo. Es decir, que esta cantidad de dinero que se ingresa revierte automáticamente en beneficio de la comunidad, porque la Administración gestiona el interés general, como dispone también el artículo 103, apartado primero de nuestra Constitución, que es el único objetivo, la única finalidad que tiene la actividad administrativa es satisfacer el interés general. No hay, por lo tanto, ningún interés administrativo. El interés de la administración pública está supeditado al interés general y una administración pública inteligente tiene que saber deducir el interés general de cada momento, de cada localidad. Pues en este caso, en el medio ambiente, la administración tiene que hacer exactamente lo mismo y utilizamos el sistema tributario, porque también se dice en este artículo 2, apartado segundo de la Ley General Tributaria, que los tributos también pueden ser instrumentos de la política económica general para satisfacer los fines y principios de la Constitución. Es decir, que a través de la fiscalidad, en esa autorización que se presenta a la administración pública para llevar a cabo una urbanización en la montaña o la construcción de hoteles en la playa o la extracción de gas o de petróleo en cualquier yacimiento, tiene que pasar por un previo control. Y, por lo tanto, a través de la fiscalidad se puede dirigir el sector económico determinado en un sentido o en otro. Se puede dinamizar o se puede retrasar ese progreso que puede ser interruptivo del equilibrio que necesariamente debe mantener la naturaleza con el ser humano.
Y esta fiscalidad pues es coparticipativa en las medidas de prevención. Cuando no existen estas medidas de compensación ni medidas de prevención, naturalmente pasamos a una fase lamentable en la actividad administrativa, que es la exigencia de una reparación del daño causado. El restablecimiento del equilibrio ecológico es carísimo y en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible. Se necesitan decenas de años muchas veces para que la propia naturaleza se vaya regenerando. Cuando esto ocurre, no hay más remedio que acudir a un proceso sancionador. Y a través de las sanciones se pretende no solamente dar un escarmiento, exigir un comportamiento ejemplar a aquella empresa o aquella persona que ha roto el equilibrio ecológico, sino también el obtener unos ingresos para el restablecimiento de ese daño que se ha establecido. Pero la permisibilidad depende de lo que se conoce en el medio ambiente como el estándar medio de comportamiento. El estándar medio de comportamiento lo aludí anteriormente cuando yo hablaba de que normalmente el ser humano se acostumbra incluso a presenciar la destrucción de la naturaleza. Es un daño socialmente admitido. Esto es una vergüenza porque es una degeneración de nuestro propio comportamiento como ciudadanos, porque llega el momento en que carecemos de la capacidad de respuesta, una respuesta positiva, una respuesta crítica frente a la inactividad de la Administración. En este caso no queda más remedio, como ha ocurrido en España, que las organizaciones medioambientales, en numerosas ocasiones, se han personado en los procesos, se han opuesto en la vía administrativa frente a las autorizaciones de la propia Administración. Y hay un dinamismo ciudadano que coparticipa en todo el proceso previo antes de una autorización. Por eso es gravísimo el comportamiento que se basa en una especie de consentimiento socialmente adecuado, porque como personas individuales nosotros podemos reaccionar, pero como personas que forman parte de una comunidad, la reacción es más lenta y a veces cuando se reacciona ya se ha producido ese daño. La única forma, por lo tanto, es el control previo y a través del establecimiento del sistema fiscal, los impuestos lo que hacen a través de la escala de porcentajes que se puede aplicar a distintas unidades productivas, como por ejemplo el litro, el kilo o la tonelada, etcétera, pues la Administración obtiene unos ingresos que debe dedicar exclusivamente al restablecimiento de ese daño que se está produciendo con una extracción, por ejemplo, de un yacimiento petrolífero o de un yacimiento acuífero, con la finalidad de que los impuestos ambientales tienen que ser destinados a recuperar y proteger la naturaleza, nunca a satisfacer los gastos generales, los gastos públicos, porque para eso están los otros impuestos, especialmente el impuesto a renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades, el IVA, etcétera, pero estos impuestos son específicos y, por lo tanto, tienen un contenido y una finalidad concreta y determinada, que gravan unas determinadas actividades productivas con la finalidad de orientarlas y a través de esa previa autorización, pues se consigue el dirigir una determinada actividad económica. Como estamos viendo, pues los recursos naturales en la actualidad se encuentran en agotamiento. La contaminación por industrialización es excesiva y la planificación urbanística es destructiva en numerosas zonas, sobre todo llamadas turísticas. Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se le puede decir a un país en vías de desarrollo que no construya hoteles o que no lleve a cabo un desarrollo turístico simplemente con defensa del medio ambiente, cuando a lo mejor el rendimiento, el nivel del desempleo puede llegar al 30 o el 40%? Es imposible. Por lo tanto, lo que aludí anteriormente, el diálogo entre países ricos y países pobres en las conferencias internacionales está llamado al fracaso. Y además, incluso, hay países ricos que se atreven incluso a comprar las cuotas de contaminación que ellos mismos se distribuyen, con la finalidad de que los pobres sigan siendo pobres
y no pueden salir nunca de la pobreza porque no podrán nunca industrializarse, porque si se industrializan un poco, contaminarán más. Y los ricos dicen, no, tú no contamines, yo contaminaré, pero te pago la cuota de contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Y esto es lo que ocurre en la conferencia de Copenhague del año 2009, que por eso no se llegó a ningún acuerdo. Y lo mismo en Kioto, pasó exactamente igual. O sea, siempre que se habla de reducción, de contaminación, sobre todo de los efectos nocivos del anhídrido carbónico, llegamos a una situación en que el diálogo es imposible. Es muy difícil, por lo tanto, mantener el equilibrio entre el desarrollo industrial, que todos los países tienen derecho, es un derecho natural de ellos mismos para progresar, y al mismo tiempo el mantener el respeto al medio ambiente. Por lo tanto, hay otro principio fundamental, que es quien contamina paga. Este es un principio que se originó especialmente en el derecho italiano, y el principio de quien contamina paga, eso era una exigencia también fiscal. Nosotros en la ley de aguas tenemos el canon de vertidos, el canon de contaminación, que pagando una determinada cantidad, es el equivalente a una tasa, se permite a un explotador, a un industrial, de una explotación industrial, la contaminación atmosférica en unas determinadas cantidades y en unas determinadas condiciones, o el vertido en un río, o el vertido en un lago, o el vertido en un mar. Este es el canon de vertidos, porque en toda industria, en todo proceso industrial hay aguas sucias que se tienen que evacuar, se tienen que verter, y por lo tanto la única solución es esta. He dicho que la única solución es esta. La única solución era esta, porque en Alemania y en Holanda han descubierto otra solución. Quien contamina, no solamente por pagar un impuesto, por tener una autorización, lo que hace es destruir el río, destruir la costa y destruir un lago. Por ello se exige que existan unos determinados filtros, una determinada industria o política anticontaminante, antivertido, para que esa empresa no contamine. A cambio, recibe unas subvenciones y unas desgravaciones fiscales. De nuevo entra aquí el sistema tributario como fomento de la actividad industrial que sea siempre de respeto al medio ambiente. Y esto es muy fácil de entender. Una empresa que lleva a cabo una política al 100% anticontaminante necesita ingenieros, necesita unos técnicos muy especializados, una maquinaria muy especializada, y no vierte ni un gramo de humo contaminante a la atmósfera, ni tampoco ni un gramo de una sustancia perjudicial a un río, a un lago o a un mar. Pero hay otra empresa que es competidora porque fabrica el mismo producto, y esta paga el impuesto correspondiente. Como tengo yo permiso, pues en este caso contamino el aire o contamino el río porque vierto las sustancias que son producto del desecho industrial. Cuando llega el producto al mercado, la primera empresa, la que ha llevado a cabo la política fiscal adecuada y la política anticontaminante, que es carísima, sitúa o coloca el producto, por ejemplo, a 100 euros. Pero la otra, como le ha salido más barato, es más barato pagar el impuesto que no llevar a cabo una regeneración industrial de las máquinas en ese proceso de producción, lo puede colocar a 70. Cuando nosotros vamos al mercado, ¿qué compraremos? ¿Compraremos el producto de la primera empresa o de la segunda? Nos ahorramos 30 euros o 30 dólares, según la moneda, compraremos el de la segunda, con lo cual indirectamente estamos participando también en un proceso totalmente criminal de destrucción de la naturaleza, y lo hacemos inconscientemente. Esto es un caso verdaderamente escandaloso, que se ha dado lugar tanto en Italia, tanto como en España, cuando la propia administración no es consciente del arma que tiene en el sistema fiscal. Por eso, si llegamos al final, por falta de tiempo, pues analizaremos lo que se está realizando ahora en materia del agua, sobre todo para ver cómo, a través de la fiscalidad en el uso y el consumo del agua, se está dirigiendo el consumo en un sentido, al consumidor, en un sentido o en otro. Esto es muy importante,
porque cuando en Alemania, ustedes recordarán por la prensa, en los años 80, años 70, la lluvia ácida que quemaba los bosques y los deshacía por completo, parecía que hubiera pasado una flota de bombarderos y lo hubiera arrasado todo. Esto era la lluvia ácida de toda la cuenca del Ruhr, la cuenca del Rin, muy industrializada, muy saturada de industrialización. ¿Qué hizo el gobierno? Favorecer por medio de desgravaciones fiscales la importación y la instalación de este sistema de maquinaria que impide el vertido a la atmósfera de una contaminación que verdaderamente era ácido puro. Y cuando caía por medio de la lluvia, pues se quemaba todo, lo que se quemaba lentamente. A partir de ahora, esto ha desaparecido y se ha vuelto a regenerar los bosques y los ríos. Por lo tanto, la administración sí que fue ágil en este aspecto, porque lo que consiguió fue que a través de estas exenciones, desgravaciones fiscales, orientó la política industrial con un único objetivo, como era la protección del medio ambiente. De lo contrario, pues toda la fauna y la flora hubiese desaparecido como es natural. No hacerlo así supone adoptar conscientemente por parte de la Administración un riesgo que es degenerativo y que cada vez es más caro. Cada vez es más caro de reparar o cada vez es más imposible de poder reparar porque las consecuencias son gravísimas. Ya lo he dicho también al principio, como en los problemas del medio ambiente tienen una trascendencia internacional. Fíjense cuando en la guerra del Golfo se quemaron pozos de petróleo y había sustancias, cenizas derivadas de la quema de estos pozos de petróleo que llegaron al sur de Italia. Luego, no es un problema estrictamente localizado geográfico, sino que salta por completo las fronteras. Solución, por medio de la fiscalidad, de la exigencia de unos porcentajes, de una incidencia fiscal, se puede orientar el proceso industrial, el proceso urbanístico, sobre todo en zonas turísticas, y al mismo tiempo ese dinero nos debe servir para satisfacer los gastos generales, porque si se dedica a satisfacer los gastos generales, la actividad de la administración pública está engañando a la comunidad y al interés general, sino que